Cierre sus ojitos. Padre, te damos gracias en este momento por darnos el privilegio, la oportunidad de estar en este lugar, Señor. Alabamos tu nombre y exaltamos tu grandeza. Señor, gracias por las personas que nos están mirando a través de estos medios. Te pido, Señor, que donde ellos estén, no importa el país donde ellos nos vean, Señor, te pido misericordia, Señor, por cada uno de ellos, Padre, y que hables a sus vidas y a sus corazones, Padre. Yo te lo pido humildemente en el nombre de Jesús. Y aquí nosotros, Señor, en este lugar abrimos nuestro corazón, dile, para recibir tu palabra. Habla mi vida, dile. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y la iglesia del Señor Jesucristo dice amén. Dale ese aplauso al Rey, por favor. Hoy Dios quiere hablar sobre el tema: el Rey te manda a llamar. Dígale al que está a su lado: el Rey te manda a llamar. El Rey te manda a llamar. ¿Y cuántos nos ha mandado a llamar el Rey? ¿Sí o no? ¿A cuántos les gusta que el Rey los mande a llamar? Que el Rey los atienda. Entonces, vamos a segunda carta de Samuel, capítulo 9. Y quiero que por favor nos centremos en lo que estamos leyendo para poder entender lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Saque su Biblia. Dice así, segunda de Samuel, capítulo 9, verso 1 en adelante. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl? ¿Y a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún, diga, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Ojo esa palabra, Lodebar. Tenga en cuenta esa palabra, Lodebar. Entonces envió el rey David y lo trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, y de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de ¿qué? De Jonatán, hijo de Saúl, de David, y presentó y se postró sobre su rostro y hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y él le dijo: David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y devolveré todas las tierras de Saúl de tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo, o sea, Mefiboset: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Dijo. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues labrarás las tierras, tú con tus hijos y con tus siervos, y almacenarás los frutos para el hijo de tu señor, que tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa.
Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que has mandado mi señor el rey a su siervo, así lo harás tú, siervo Mefiboset. Y dijo el rey: comerá mi casa como uno de mis hijos del rey. Verso 12. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaí. Toda su familia de la casa de Siba era siervos de Mefiboset. Y morará Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. ¿De qué quiere hablarnos el Señor hoy? El rey te mandó a llamar. Cuando nosotros miramos la historia de Mefiboset, miramos que el padre, el abuelo de Mefiboset era Saúl. El padre de Mefiboset era Jonatán. De ahí viene la descendencia. Pero hoy yo quiero hablarte de la historia de un joven que nació con un propósito en su vida. Un joven que nació con respuesta a las peticiones de sus familiares. Hoy quiero hablarte de un joven que nació con un propósito, pero que un día a través de la vida, su vida fue truncada por el poder para poder cumplir su propósito. Y lo que cambia la vida de una persona es un tropezón o una caída en la vida de esa persona. Esa caída fue traspuesta o fue tropiezo para la vida de Mefiboset. Nosotros miramos que debemos de entender que la palabra de Dios dice que Dios es el principio y el fin, el alfa y la omega. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Quiere decir que en Dios está contenida nuestra vida. Y si Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, quiere decir que nuestra vida está en Él. Nuestro propósito está en Él. Y todo propósito para lo cual nosotros fuimos llamados están en Él. ¿Qué tiene que ver la vida de Mefiboset en nuestras vidas? Resulta que la Biblia enseña que Él, antes de la fundación del mundo, Dios había preparado buenas obras para nosotros. ¿Para cuál? Para que usted y yo andemos en él. ¿Obras de qué? Que quiere decir que cuando Dios mira tu vida, antes de la fundación del mundo, Él tiene un propósito en ti. Y ese propósito hará que se cumpla. Pero cuando nosotros miramos la vida, la historia de Mefiboset, nos damos cuenta que así como el propósito, la vida de Mefiboset fue truncada por una caída. Todo lo que había para él se truncó por una caída. Pero las caídas en la vida de una persona pueden truncar el propósito de Dios. Pueden truncarlos o pueden impedir que se cumpla el propósito de Dios en la vida de una persona cuando hay una caída. Ahora sí, escúcheme esto. Cuando usted lee capítulo 4 ahí atrás, que entramos en el tema, nos damos cuenta en Primera de Samuel capítulo 4, dice que verso 1 al 5, que había una batalla
que el rey un día salió a la guerra, que había un muchacho con un propósito, que había un muchacho que tenía un llamado, digámoslo así, pero lastimosamente una caída truncó el ministerio del muchacho. Ahora sí entremos. ¿Qué pasó en la vida de Mefiboset? Para poder entender qué fue que pasó en él, vamos a ver un poco de la historia de su generación, de sus antepasados. Resulta que Saúl era rey. El pueblo de Israel no tenía rey sobre la tierra. Pero un día dijeron ellos a Samuel: nosotros queremos rey que gobierne sobre nosotros. Queremos un rey de carne y hueso. Entonces Samuel va y consulta a Dios y le dice: el pueblo pide un rey. Pero Dios le dice a Samuel: yo soy el rey de ellos. El corazón de Samuel se entristece. ¿Por qué? Porque estaban pidiendo un rey de carne y hueso. Entonces le dice el Señor a Samuel, le dice: no te entristezcas. No es a ti que te están desechando, es a mí que me desechan. Dice: es a mí que ellos se cansaron de que yo los gobierne, de que yo los guíe, de que yo esté con ellos. Y ellos quieren un rey, pero bien, dice, les vamos a dar un rey y ellos van a entender y van a aprender que es que los maneje un rey de carne y hueso. Y ahí es donde viene el rey Saúl, y el rey Saúl empieza a obedecer, pero no conforme Dios quiere que obedezca, sino como el rey quiere obedecer, como Saúl quiso hacer las cosas. Saúl tiene un hijo que se llama Jonatán, y era amiguísimo, íntimo amigo de David. Entonces resulta que el rey Saúl iba a matar a David. Y Jonatán, como eran amigos, Jonatán todo lo que escuchaba que Saúl decía, su padre, en contra de Jonatán iba y le contaba a David. Y ellos dos hicieron un pacto de que si Jonatán moría, David se encargaría de su descendencia. Igualmente Jonatán, que si David moría, Jonatán se encargaría de su descendencia. A veces no ha visto usted eso así. A veces dice: no, a los amigos, tranquilo, que si algo te pasa a ti, dicen, yo cobraré venganza, dicen, ¿sí o no? Si algo te pasa a ti, si tus hijos quedan huérfanos, yo me encargaré de ellos, yo veré por ellos, dice. Y hacen un pacto. Eso pasó entre David y Jonatán. Resulta que un día se fue a la guerra Saúl y Jonatán. Y en la guerra murió Saúl y murió Jonatán. Y Jonatán tenía un hijo de 5 años que se llamaba Mefiboset. Pero él tenía un hijo y la criada, la nodriza, dice la palabra, que lo estaba criando. Ahí, cuando llega la noticia, ¿por qué le cuento un poco la historia para entrar? Para que usted entienda. Cuando llega la noticia de que el rey Saúl y Jonatán habían muerto en la guerra, entonces ya no había más rey, tenía que morir, y el único que quedaba de la descendencia de Saúl era Mefiboset, que él era el postulado para seguir el trono. Entonces, ¿qué pasa? La nodriza entiende que el rey Saúl muere. ¿Qué hace ella? Toma al niño de 5 años en sus brazos, yo lo entiendo así, y dice que sale corriendo porque iban a buscarlo para matar al niño también, tenían que matar. Entonces, ¿qué hace la nodriza? Dice que sale corriendo
Y a lo que iba corriendo, el niño se le cayó. Cuando él se le cae, cuando lo va a levantar, ya el niño no tenía estabilidad en sus pies. Y el niño quedó lisiado de por vida. De por vida. ¿De quién fue la culpa? La caída. Las decisiones, escúcheme esto, varón. Lo que él sufrió fue un error de su abuelo Saúl. Todo lo que le afecta a Mefibosé fue por una mala decisión del rey Saúl. Y déjeme decirle esto acá. Toda decisión, escucha bien, que tú tomes puede afectar tu generación. Las decisiones que tomes pueden afectar tu descendencia. Pueden afectar tus hijos, tus nietos, tus bisnietos. Porque toda decisión que tomes trae una consecuencia. Si tú tomas consecuencias buenas, van a venir si tú tomas, decisiones buenas, van a venir consecuencias buenas. Pero si tú tomas consecuencias malas, van a venir decisiones malas, van a venir consecuencias malas. El abuelo Saúl hizo lo que él quiso. Él no hizo lo que Dios le mandó. Y por ende él muere. Y esta muerte del rey Saúl hace que las decisiones del rey Saúl afectaran la descendencia real que había en el palacio. Hace que ello afecte. Por tal forma de que la muerte de Saúl afectaría su generación para siempre. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué pasó? Cuando ellos pecan, ocurrió lo mismo. No solamente se afectaron ellos, sino que fue afectada la generación venidera. Y ahí dice que Adán peca y por un tropezón, mírame acá, por una caída, ellos pecaron y ellos troncaron lo que iba a pasar ahí. De ahí es donde viene que dice, por una mujer, por el hombre, por una mujer entró el pecado y por el hombre, por una mujer mismo vendrá la salvación. ¿Qué a dónde vamos con esto? Toda decisión que yo tome puede afectar mi familia, puede afectar tus hijos, puede afectar tu negocio, puede afectar tu empresa, puede afectar tus relaciones ahí entre hermanos o entre vecinos. Una mala decisión puede afectar ello. Por eso nosotros como seres humanos tenemos que tener cuidado de las decisiones que yo tome para el mañana. Porque cada decisión que yo tome en el mañana va a afectar mis generaciones. Mis generaciones. Y por una caída se puede acabar muchas cosas. Una caída como el pecado que ocurrió en Adán y Eva afectó una generación. Un pecado puede afectar tu hogar. Esa mala decisión puede afectar tu familia, tu hogar, tu casa, tus hijos. ¿Por qué? Por una sola caída. A veces nosotros no pensamos cuando se va a hacer algo o las decisiones que vamos a tomar, nunca nos damos cuenta de las consecuencias que van a venir el mañana por una mala decisión que se tome o una mala caída. Y toda caída trae su consecuencia. ¿No le ha pasado ahí así? Este joven que nació con propósito, porque tenía que seguir el palacio real, se le tronca su propósito a los 5 años. Y de pronto, así como Mefibosé estaba lisiado, de pronto muchos se encuentran hoy lisiados. Tú dices, yo no estoy lisiado de los pies, pero estás lisiado del corazón. Ya no amas como amabas antes porque hubo una caída, lisió tu corazón. Está lisiada tu alma. Estás lisiado por el no perdón. Alguien te hirió
y tú no quieres perdonar y estás lisiado. A pesar de que puedes caminar, a pesar de que puedes andar, hay algo que te tiene lisiado. Y la vida de Mefiboset, hay que entender algo, que cuando se va la nodriza corriendo, yo me imagino que el niño, ¿me permites esa chaqueta ahí, por favor, por acá? Yo me imagino esto. Vamos a hacer una ilustración. Que cuando se enteran que el rey Saúl muere y Jonatán, y cogieron a Mefiboset, la nodriza, y lo levantó y se fue corriendo, ¿no? Ya que lo tiene ahí corriendo, y en una caída de ella se tropeza y Mefiboset se cae. Cuando ella se cae, mira el niño, y usted qué dice, no, pues fue una caída simplemente. Pero resulta que cuando él se cae, está aquí caído, la nodriza, cuando lo va a levantar, un niño de 5 años corre solo, hace las cosas solo, ¿sí o no? Pero resulta que cuando ella lo va a levantar y lo va a parar, ya estaba lisiado, sus piecitos no se podían sostener. Entonces yo me imagino que la nodriza lo cogió y sus piecitos hacían así. Estaba lisiado. Ese niño de 5 años que estaba lisiado tenía un propósito, y era de seguir en la casa real. Por una consecuencia, por una mala decisión de su abuelo Saúl, del rey Saúl, troncó el ministerio de Mefiboset. Y yo me imagino que después la nodriza, ¿cómo lo llevó? Ella tenía que huir y escapar con su niño lisiado ahí. ¿Qué pasa? De pronto también estás lisiado tú. Están lisiados tus sentimientos. Alguien hirió tu corazón. Alguien lastimó tus pensamientos, tus emociones. Y eso hizo que tú cayeras. Y eso que te hirió, te lastimó, te lició, no de los pies, pero lició tu alma y tu corazón. Ya no puedes amar como amabas antes, porque estás lisiada, estás lisiado. Ya no puedes corresponder como correspondías antes, porque los sentimientos que habían dentro de tu corazón fueron lisiados por alguien, por una caída en tu vida. Y eso hace que la persona entre en una frustración. Usted se imagina a Mefiboset sabiendo que él sabía que heredaban el trono. Usted se imagina a Mefiboset a los 5 años, lisiado de los 2 pies, y tener que depender de alguien para el resto de su vida. Yo no soy médico ni puedo explicarte cómo es que le pasó, si la columna, yo no lo sé, pero la Biblia dice que estaba lisiado. Y tuvieron que huir a un lugar que se llama, que yo te dije, anota, Lodebar. Esa palabra Lodebar significa miseria, significa un lugar desértico, significa un lugar desierto, significa un lugar donde no hay vida. Lodebar significa un lugar donde todo es desierto, la tierra es árida. Y Mefiboset, que tenía un propósito, un destino, por la causa de una caída, por la causa de un tropezón, tuvo que irse allá a Lodebar. Allá vive, allá es donde estaba. Pero hay algo que me impacta. De pronto hoy, así como se levantó Mefiboset de ahí, después de 24 a los 24 años,
No importa si tú estás lisiado o estás en Lodebar, donde quiera que estés, Dios cumplirá su propósito y te levantará. Si de pronto estás lisiado de tu alma, de tu corazón, si de pronto hay pecado en tu vida, no importa, levántate, el Rey te manda a llamar. El Rey te llama y el Rey restaurará lo lisiado que hay en tu vida. No estás lisiado de los pies, pero estás lisiado por dentro. Hay otros que Lodebar significa un lugar desierto, o sea, que Mefiboset se quedó ahí por muchos años. Y mucha gente está lisiada. Esto quiere decir que se quedan en el mismo lugar, no avanzan porque están lisiados. No surgen espiritualmente porque una caída los lició y están ahí. Pero no te quedes en Lodebar. Avanza, levántate, porque el Rey te manda a llamar hoy y te dice: no te quedes ahí. Levántate, porque yo cumpliré el propósito en ti, dice el Señor. Él lo cumple. Pero ¿sabes qué me impacta? Que yo me imagino que la vida de Mefiboset, cuando él se da cuenta que no puede caminar, que está lisiado de sus dos pies, yo me imagino que para la vida de él fue lo peor. Usted se imagina, haga de cuenta, como tener que amputarle las dos piernas y tener que depender de un familiar cercano. ¿Qué diría usted? ¿Qué pensaría si esa fuera tu historia? Que depender ahí. Usted diría: qué vida la que me tocó. Prefiero morirme antes que esta vida. ¿Qué diría usted? Y de pronto muchos están lisiados en Lodebar y no quieren salir porque se han conformado ahí en Lodebar. Y Lodebar significa, ya te dije, es un lugar desértico, es una tierra árida donde no crece el fruto, es un desierto. Y muchos se han quedado ahí en el desierto porque están lisiados. Para Mefiboset, el sueño que había en su vida se troncó por una caída. ¿Y a cuántos se les ha troncado los sueños por una caída? Por una mala decisión. Porque tomaron un día una decisión incorrecta y eso ha hecho que tu vida se tronque, para lo cual Dios quiere usarte hoy en día. ¿Cuántos de pronto en el hogar comenzaste con un amor, con una pasión, pero hubo una caída y quedaste lisiada o lisiado, y eso ha hecho que tu corazón se lastime, se hiera, pero no has querido salir de Lodebar? Sal de esa tierra, sal de ese desierto y mira hacia arriba, porque el Rey te manda a llamar. Cuando el Rey mandó a llamar, el rey David, hay algo que me impacta. Hay un texto que dice que el corazón de David es conforme al corazón de Dios. ¿Sabe por qué? Aquí usted lo encuentra. Porque David hizo misericordia con él. David tuvo bondad con Jonathan, y se acordó del pacto que hizo con Jonathan y dijo: yo me encargaré de tu casa. David fue misericordioso. David también representa a Cristo, porque la misericordia de David hacia su peor, digamos, al enemigo. Yo te pregunto, dice la Biblia: sé misericordioso con aquel que te lastima. Pregunto, ¿puedes amar al que te hace daño? ¿Puedes amar al que odias? ¿Puedes amar al que te lastimó? De pronto dices: mi vida no debía estar así, fulano, sutano debe morir. No, ten misericordia y alza tus ojos, porque el Rey te manda a llamar. David fue misericordioso. David tuvo misericordia para con Jonatán. ¿De qué estás lisiado hoy? ¿Qué estás pasando? ¿Qué estás viviendo?
Mefibosé se encontraba en su vida lisiado, pero hay algo que él recordó, que entre su padre Jonatán y David, él escuchó el pacto que hicieron de la generación. Y hoy hay un pacto que sobrepasa a todos, y es el pacto que hizo contigo y conmigo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él dijo: yo te levantaré, no importa cómo estés lisiado, no importa cómo estés sucio, yo te levantaré y te sentarás conmigo a la mesa un día. Él lo hizo. Él lo hizo. Y esta es la historia de muchos que nos encontramos pronto lisiados de algo. Estás lisiado en tu casa, con tu familia, tus hijos. Hay algo que de pronto tus hijos hirieron tu corazón y estás lisiado. Hay algo que te lició, una caída, una pequeña caída que tú no esperabas en el transcurso de la vida, pero eso lició tu vida. Eso lició tus sueños. ¿Cuántas jóvenes, cuántos jóvenes por una caída, porque estar lisiados, perdieron el sueño de seguir estudiando, de ser profesionales? ¿Cuántos lo entregaron ahí porque dijeron: no puedo, esto no es para mí? Y todos se quedaron en Lodebar y no han salido de ahí. Pero yo tengo que aprender a salir de ahí. Lodebar es un lugar de miseria. Es un lugar desértico. Es un lugar, ¿sabe también que había ahí? Es un lugar donde habían los amargados, los desesperados, los acongojados. Todos estaban allá. Y Mefibosé era uno que tenía un propósito y tenía un sueño, pero el sueño de él se había truncado por una caída, por una mala decisión de sus antepasados. Entonces tú dices: entonces, pastor, lo que yo estoy viviendo es culpa de mis antepasados. Puede ser, pero eso no significa que tú no hayas tenido caídas en tu vida, y no significa que hayas tenido malas decisiones en tu vida. ¿Cuántos hemos tomado malas decisiones en nuestra vida? ¿Cuántas hemos tenido caídas una tras otra? Y seguimos lisiados una vez tras vez. Pero hoy el Rey, no importa cómo estemos lisiados, no importa cómo estemos por dentro, por fuera, Dios quiere que te sientes a la mesa del Rey. Él lo quiere. Y algo nosotros que tenemos que mirar. Mira el verso 4 del capítulo 9, por favor. Esa es la historia, es tu historia, es mi historia, dijo alguien. Y es nuestra historia, porque todos llegamos lisiados. Dice el verso 4 del 9: entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. ¿En dónde estaba Mefibosé? En Lodebar. ¿Y qué es eso? Pero él le dice: ve y llámalo. Tenemos que salir de ahí. Cometiste errores, párate, sal de Lodebar, porque el rey te manda a llamar. ¿Y sabes qué me pasa? Mira el verso 7. Y le dijo David: no tengas temor. Mefibosé tenía temor cuando el rey lo mandó a llamar. ¿Y cuántas veces tienen temor porque dijeron: no, estoy lisiado, hice esto, hice aquello, viví esto? No importa, levántate porque el rey te manda a llamar. Y David le dice: no temas, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo. Mire, aquí está el corazón de David conforme al de Dios. Porque yo haré contigo a la verdad misericordia, dice, por amor a Jonatán tu padre. Y ¿sabes qué dice? Le devolveré todas las cosas, las tierras de Saúl a tu padre, y tú comerás para siempre. ¿A dónde? A mi mesa, dice. ¿Qué me impacta esto?
¿Cómo así? Le dice, tú me miras como un perro muerto. ¿Vas a mirar, oh rey, a este perro muerto? Esto me lleva a mí al texto donde dice que el Señor no vino a los alentados, sino a los enfermos. El rey vino a Mefibosé y Mefibosé le dice, aún me miras así como un perro muerto, como diciéndole, no importa tu pasado. El problema de nosotros es que siempre miramos el pasado de una persona. ¿No se han dado cuenta usted? Llega alguien al barrio, a su casa, y le pregunta, oiga, ¿usted conoce a tal persona? Y está el otro y dice, pero ¿quién es él? Cuando le dan una idea, una pista, dice usted, sí, el man ese, el tramposo, ¿no te acuerdas de él? Y sigue dando la historia reflejando su pasado. Le dice, el tramposo. ¿Usted se acuerda de aquella vieja? ¿Cuál? La vieja esa que le fue infiel con el lechero. Sí, esa es, dice. Y siempre traen su pasado, pero se les olvida que Dios borra el pasado y hace nuevo todas las cosas. Dios hace nuevas todas las cosas. Y lo que Dios, cuando dijeron de Mefibosé, él pensó, cuando lo mandó a llamar el rey, creía que él iba a recordar David su pasado. Pero David dijo, haré de ti misericordia por amor a tus padres. Y el Señor no mira nuestros pasados. Él dice que coge nuestros pecados, nuestros pasados, y lo echa a lo más profundo, y jamás se acuerda de ellos en nuestra vida. Él jamás se acuerda. El problema nuestro es que siempre le miramos a una persona que el pasado y no el presente. Es que Julano era así, es que Sutano era así, es que mi hermano fue así, es que mi hermano era esto, mi hermana era esto, mi papá era esto. Siempre miran el pasado, pero nunca miran el presente o lo que Dios puede hacer en esa persona. ¿Y Dios puede cambiar o no puede cambiar? Dios cambia, porque es el mismo ayer, hoy y siempre, y por los siglos de los siglos. Dios lo manda a llamar. Le dice, levántate. Hay algo aquí que me impacta. Dios lo manda a llamar y hoy Dios se llama a ti. El problema es que tú no puedes levantarte en tus fuerzas. Necesitamos de alguien. A Mefibosé lo llevaron y lo ponen delante del rey. Tu problema, como estás lisiado, la situación por la que estás viviendo, tú solo no puedes. Necesitas de Cristo en tu casa, necesitas de Cristo en tu vida, necesitas de Cristo en tu hogar. En todo lo que emprendas necesitas de Cristo, porque solo no podemos. Estamos lisiados. Y cuando nosotros venimos lisiados al Señor, es como cuando alguien compra un apartamento en segundo estado o de segunda, que llamamos nosotros. Cuando usted compra una casa ya habitada, ¿qué tiene que hacer? Tiene que empezar a remodelar, ¿sí o no? Y cuando usted empieza a remodelar, ¿qué hay? Hay escombros, hay polvo. ¿Qué más hay? Basura. Y para poder remodelar hay que tumbar, ¿sí o no? Hay que quitar, y eso va a llevar más tiempo todavía. Eso mismo pasa en nuestras vidas, con todo lo que llegamos lisiados al Señor. Todo lo que vivimos nuestras vidas, llegamos como una casa para remodelar. Y el Señor va empezando a remodelar en nuestra vida. Va empezando a sacar lo que no le agrada a Él, pero a ti te gusta ahí. Te gusta estar en Dolebar. Estás amañado, estás acostumbrada ahí en el desierto. Aún estás acostumbrado ahí, viviendo de la miseria todavía. Pero Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere lo mejor, porque Él, antes de la fundación del mundo, Él creó mejores cosas para nuestras vidas. Pero una caída hace que se tronque todo. ¿Cuántos han perdido un sueño, una universidad? ¿Cuántos han perdido un hogar, una familia, por una caída, por un tropezón? Ha hecho que se pierda.
Por malas decisiones se pierden las cosas. Pero mira el verso 8. Y él inclinándose dijo: ¿Quién eres? ¿Quién es tu siervo para que tengas misericordia? O sea, ¿quién soy yo? Soy como un perro muerto, dijo Mefiboset. ¿Y cuánto hemos dicho nosotros? Pero Dios, ¿será que me perdona? ¿Dios será que me ama después de que yo hice esto? ¿Será que Él puede levantarme después de que yo cometí este error? Déjame decirte, sí. Él te puede perdonar, Él te puede levantar, Él te puede restaurar y Él te puede sanar y Él te puede liberar, porque es un Dios de misericordia. Él es un Dios de misericordia. ¿Qué tengo que hacer? ¿Levantarme a dónde? A la mesa. Levantarme porque el rey me manda a llamar a dónde? Que me siente a la mesa con Él. ¿Sí o no? Verso 11. Ya vamos finiquitando. Mira lo que dice verso 11. Entonces dice: respondiendo Siba al rey conforme a todo lo que había mandado mi señor el rey a su siervo, así lo harás tu siervo. Mefiboset dijo: el rey comerá a la mesa como come uno de los hijos del rey. Yo pregunto acá, aquí llama el Señor, el rey David manda a llamar a Mefiboset para que coma ¿en dónde? En la mesa del rey. Ahora yo pregunto, si tú lees el verso 10, mira lo que dice ahí. La orden que da el rey David: tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y con tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para siempre. ¿De quién estaba hablando ahí? Que le labraran y que no hicieran faltar nada para Mefiboset. Pero le dice para comer: pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa, siempre estará conmigo, le dijo. Él comerá siempre. ¿A dónde tenía que comer? En la mesa del rey. Yo pregunto, si el rey sabía que tenía que iba a comer, ¿por qué le hacía cultivar o por qué le hacía preparar para el rey? ¿Sabe por qué? Porque el mismo rey David había dado un decreto atrás, más atrás, cuando usted lee en Primera de Samuel, usted se da cuenta que él mismo había dicho que a la mesa del rey, al palacio del rey, no entraban ni cojos, ni ciegos, ni lisiados entraban ahí. ¿Cómo así? No entran. Pero ahora el rey David va a hacer entrar a un lisiado a la mesa del rey para que coma para siempre. ¿Sabes por qué? Porque el amor está por encima de la ordenanza de un hombre. Porque la misericordia está por encima muchas veces del decreto del hombre. Porque la misericordia de Dios está por encima de lo que el hombre piense en contra de ti. Es el amor de Dios que hace que se levante ahí. Es el amor de Dios que hace que nos restaure a pesar de que no merecemos nada. Es el amor y la misericordia de Dios que hace que nos levantemos y restaure tu casa. Es solo el amor. Yo pregunto, ¿tienes amor? ¿Tienes misericordia? ¿Eres bondadoso con el que te hizo daño? ¿Eres bondadoso con el que te lastimó? ¿Qué estás viviendo? De pronto alguien te hizo daño. ¿Has perdonado o sigues ahí lisiado con esa herida todavía? De pronto alguien te quitó algo y tú no has podido perdonar y sigues lisiada ahí todavía de tu alma y de tu corazón. Esa caída, eso que estás lisiado, hace que no salgas de Dolebar, que te quedes en el desierto ahí como estás. Pero no, levántate. El rey te manda a llamar, porque hay una mesa que espera por ti, y hay una comida, hay un techo, hay una mansión que espera por ti, que es la mansión del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que el Señor decía.
Y muchos, esa historia cuando tú lo lees, a mí me impresionó cuando empecé a leer Samuel. Me impresiona ver cómo la misericordia, yo decía, pero ¿por qué David tiene el corazón conforme al de Dios? ¿Por qué dice la Biblia que David tiene el corazón conforme al de Dios? Yo lo veo ahí porque David era un hombre misericordioso, era un hombre perdonador, era un hombre bondadoso. Usted recordará que hubo una canción que decía: Saúl hirió a 1000 y David a sus 10,000. Y eso hizo que el corazón de Saúl se lisiara. Eso hizo que entrara algo que se lisiara en el corazón de Saúl. Y entró el odio, entró la amargura, entró la venganza, entró el rencor en la vida de Saúl. A tanto que Saúl persiguió a David para matarlo. Pero el Señor prueba el corazón de David y lo pone al pie de David. ¿Y sabes qué hizo David? Por no matarlo, le cortó el borde del manto. Le cortó y le dijo: mira, Saúl, un día Dios te entregó a mí, pero yo hice misericordia contigo, le dijo, y no te maté. Aquí está la prueba de que pude haberlo hecho y no lo hice, porque tengo misericordia. ¿Qué hizo David? Sentar a la mesa del rey a Mefiboset. ¿Qué más hizo? El problema de muchos es que buscan a Dios solo por provisión material, y Dios no quiere que lo busques así. Dios quiere que lo busques para que te sientes a la mesa de Él, es por amor y por pasión por Él. Mire lo más lindo: cuando tú buscas a Dios por algo material, vas a caerte, vas a tener una caída. Pero cuando tú buscas a Dios, lo buscas no para sentarte a la mesa para que Él te dé provisión, sino que tú lo vas a buscar porque realmente lo amas y lo necesitas en tu vida. Es muy diferente a buscarlo por una provisión. Dios sabe que tiene que proveerte todo. Dios sabe de que tenemos necesidad. Dios sabe de lo que estamos viviendo. Dios sabe de lo que estás viviendo en tu casa, en tu hogar, con tu esposo, con tus hijos, con tu empresa. Él sabe de lo que estás viviendo, pero Él no quiere que lo busques por cosas materiales. Búscalo por amor, búscalo por pasión, búscalo por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y entonces pasa a la mesa y siéntate y tendrás alimento para siempre, dice el Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Y hoy mucha gente lo busca por esto. Mire el verso 12 que dice ahí: y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos ¿de quién? De Mefiboset. Siervos. El verso 13: y moraba, escucha, después de que había un decreto que ni los cojos, ni los ciegos, ni los mancos entraban a la casa del rey, ni se sentaban a la mesa del rey. Eso lo había dicho David. Y mira cómo la misericordia cambia el corazón de David. Y mira lo que dice ahí: y moraba Mefiboset en Jerusalén. ¿Se acuerdan qué es lo que había en Jerusalén? ¿Qué había en Jerusalén? ¿Por qué les dijo el Señor a los discípulos: quédense en Jerusalén? ¿Qué había en Jerusalén? ¿Qué había, iglesia? Había templo, ¿sí o no? Había pan, había palabra, habría sacerdocio. Pero también en Jerusalén resucitó Cristo, el misericordioso hacia nosotros. Y mírame aquí esto. Esto es impresionante. Léelo nuevamente. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía para siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos ¿qué? Pies. Yo entendí esto. A veces el hombre se preocupa tanto
tanto por hacer las cosas materiales, que no está mal. Se preocupa tanto y se descuida de estar en la mesa del Señor. Hermano, mire, encárguese de la obra de Dios, que Dios se encarga de lo suyo y nunca le faltará nada en la mesa. Ahí habrá. El problema de nosotros es que a veces nos cuesta servirle al Señor. Dios no quiere que a nadie en su mesa obligado. Escucha esto. Dios no quiere a nadie en su mesa obligado. Dios no quiere a nadie en su mesa por necesidad. Dios quiere a la gente en su mesa por amor y por inspiración y por pasión hacia Él. Eso es lo que Dios está buscando. Está buscando a un Mefiboset para levantarlo. Está buscando a aquel que está lisiado en su corazón para sanarle. Está buscando a aquel que fue lisiado en su alma y está en amargura, está en opresión, en odio, en falta de perdón. Está buscando a esa persona para sanarle, para que se siente a su mesa. Esa es la historia de Mefiboset. Mire, cuando yo leí esta historia, me identifiqué mucho con ella, porque por muchos años duré en Lodebar, tratando con ese odio dentro de mí, sin querer perdonar todo lo que yo había vivido. Y eso se llenó de odio en mí, hasta que un día tomé yo la determinación y la decisión de salir de Lodebar. Y a pesar de que estaba lisiado en mi vida, poderle permitir a Dios que me levante. Dios me restauró cuando tú tomas la decisión de salir de Lodebar y sentarte en la mesa del Rey. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Gracias por escuchar este mensaje, esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la Iglesia Abre tus ojos a la luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 304-675-8193. 304-675-8193. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Comparte nuestros mensajes con tus seres queridos, así juntos expandiremos la palabra de Dios a muchas personas que lo necesitan, llevando una palabra de bendición hasta sus hogares y transformando sus vidas. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Dios te bendiga.